Y seguimos con todos ustedes, bueno, en este programa que dio que hablar, para algunas personas me estuvieron escribiendo por privado, algunos agradeciéndome, otros haciéndome preguntas acerca de cosas que ya hablamos en este programa que se llama Redefiniendo la Iglesia. No es que nosotros la redefinamos, pero sí a veces hay conceptos que se van filtrando, se van cambiando y necesitamos a gente experta con experiencia, con tiempo de haber caminado la vida cristiana para que nos dé esos tips, nos vuelva a encaminar y podamos redescubrir a Cristo en este tiempo, en el siglo donde estamos viviendo, en este año 2022 que también da que hablar en un año mundialista y demás, también nosotros podamos encontrar el equilibrio en todo, en lo espiritual, también en lo natural y para eso, hoy como vistes ahí en el título, hoy tenemos una eminencia, una persona que mis padres de hecho ya conocían a este pastor maravilloso hace muchísimos años y yo acabo de conocerlo en una reunión, pudimos encontrarnos y he escuchado su oratoria, he visto cómo Dios lo usa y me tomé el atrevimiento, claro, de pedirle que esté en este programa Redefiniendo la Iglesia y con este tema, la misión de la Iglesia. Con ustedes es una persona que desde 1997 está como pastor principal liderando la iglesia de Emanuel en Avellaneda, también en Chile, porque creo si no me va a corregir en 2 minutos, pero hace muchísimos años que está pastoreando, es profesor del Instituto Bíblico Bautista, también recibido obviamente, y tiene un montón de cosas para contarnos. Tiene familia, tiene hijos, pero todo eso se lo vamos a preguntar a él. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a Tati Aníbal Perpetua. Gracias por semejante presentación. Bueno, pero no gracias, cabía, gracias, es más, gracias. Me quedaron cosas atrás, pero bueno, después no quería decir, a ver, esto lo dije mal. Gracias. ¿Es así? Chile no. Ok, vieron, yo les dije, Chile, me iba a corregir, Sí. Es la información. Estamos en el interior, en poblaciones rurales, en el interior de Mendoza, sí. En Colonia Elena y en el interior de Corrientes, bueno, Mar Grande. Ahí va. Son trabajos en poblaciones rurales. Son en Yuto, Jujuy también, y ahora estamos haciendo un trabajo en Impenetrable. No, llegaron al Chaco. Sí, estamos también ahí. En Ushuaia también tenemos un punto de apoyo y ahí... Son como sí, algunos son células, otros son okay. o como obras misioneras, pero todos con una tarea social importante. Wow. Bueno, dijiste tarea social. Sí. Y obviamente hoy la misión de lo que queremos hablar tiene mucho que ver con la tarea social. Pero antes de todo, Dale. Tati, para los que te están viendo por primera vez, que dudo, pero que están viendo por primera vez, ¿quién sos? Esposa, hijos, un poquito de vos. Bueno, mi nombre es Aníbal Perpetua, yo soy pastor, como recién decía Marcos, de hace casi 30 años, en la misma congregación, en Emanuel, en Avellaneda. Me casé con Victoria, que es de esa congregación, ella está allí desde los 5 años, y tenemos 3 hijos, Florencia 24, Ezequiel 22 y Jazmín 18. Ajá. Muy bien. Así que me acordé. Sí, y todo seguidito. Y la verdad que sí, haciendo una tarea ahí muy comprometidos con la ciudad de Avellaneda. Y bueno, trabajando, también estudiando, entre otras cosas. Además de mis estudios teológicos, estoy ahora terminando ya mis últimas materias de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, con mucho esfuerzo. La UBA, que exacto. Todos deben conocer de otro lado. Así que... También que tiene que ver con todo un poco lo que va delineando el perfil de la iglesia también, ¿no? Lo que uno es, lo transmite y también aprendiendo porque estamos en un tiempo donde tenemos que reaprender. Sí. La palabra de construirse y construirse que ha tenido tantas complicaciones en este tiempo, pero en cierta manera todo el tiempo estamos deconstruyéndonos de algo y construyéndonos en otras cosas. De hecho, nuestro texto lema, con el que le da el carácter al ministerio, es Jeremías 1:10. Mira que te he puesto sobre nación y reino para arrancar, arruinar, derribar y destruir. Edificar y plantar. Claro. Entonces, es deconstruir para volver a construir, ¿no? Totalmente. Y bueno, un poco eso es lo que estamos haciendo. Ese es nuestro perfil. Siempre estamos tratando de ver qué hay que romper, que esté mal, y qué hay que edificar y reedificar para mejorar lo que está. Porque venimos de... yo me convertí a Dios, al Evangelio, con una canción del siglo XIX, un himno 9 del Evangelio Bautista. Me crié en una iglesia del siglo XX, pero resulta que estamos en el siglo XXI. Y a veces nosotros queremos, en el siglo XXI, tratar de rememorar el siglo, hacer a la gente que tenga experiencia del siglo XIX
y le estamos mostrando una iglesia del siglo XX. Y para las nuevas generaciones eso es una locura. Sí. Yo a mis hijos les digo, empiezo a decir, mirá, del himno, y yo hablo un ratito y se empiezan a ir porque les aburre, Sí. porque estamos en el siglo XXI. Sí. Entonces me parece muy bueno esto de redefinir la iglesia. Sí. Estamos en un siglo nuevo donde no hay que perder ni los principios ni los valores, pero redefinir la forma de ser iglesia, porque ya la iglesia del siglo XX no sirve o no va a cubrir todas las expectativas que se necesita para la iglesia del siglo XXI. Bueno, muchos del otro lado saben que damos una conferencia que se llama Despierta y hablo de la adaptación cultural. Totalmente. Que es justamente esto, cómo afectar a esta generación. Si seguimos cantando los goritos de Marcos Witt, no tengo nada, amo, Por supuesto, a sí. mí me ha ministrado toda la vida, pero hoy mis hijas pueden escuchar uno o dos temas, pero no se identifican con ese estilo de canción, que para nosotros era como... Sacra. Claro, era como, no sé, las canciones de Gracia y demás. Y en su momento también fue criticado, o sea que volvemos de nuevo al siglo XIX, XVIII y nos podemos ir más para atrás. Tati, hoy nos convoca la misión. ¿Cuál es la misión? Entonces, más allá de que yo estoy muy agradecido a Dios por conocerte, porque mis padres, que también deben estar o van a estar mirando en algún momento este video que va a salir después por YouTube, siempre me hablaron maravillas de vos, pero aquella vez que nos encontramos por primera vez y escuché lo que Dios daba a todos los pastores que estábamos ahí, tan fresco, uno lo tiene tan presente, esos textos y esos capítulos, pero dados con tanta frescura, que era como si lo estuviéramos escuchando por primera vez. Y no fue mi sensación, de hecho tengo amigos pastores que nos fuimos diciendo tremendo, tan contundente y tan rico a la vez. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer en esta noche, tarde o mañana, donde nos estén mirando, es ¿qué es la misión según el pastor Tati? Bueno, es una pregunta enorme. Es una pregunta enorme. ¿A dónde disparamos ahora? Para ir. Pero sí... Lo voy a decir de esta manera, no muy teológica. La iglesia tiene que rascar donde le pica a la sociedad, ¿no? Si nosotros a veces rascamos en lugares donde la sociedad no tiene interés. Claro. Entonces, si la misión no está orientada a lo que le está pasando a la sociedad hoy, carece de sentido. Obviamente podríamos decir, bueno, tenemos que citar hacer discípulos a las naciones, ¿no? Lo que nos mandó el Señor. Pero ¿qué significa hoy hacer discípulos? ¿Cómo discipular a una nación? ¿Cómo discipular a las naciones? Agarramos un manual, agarramos un curso. Bueno, puede ser, pero la misión es, a la iglesia la tenemos que volver a insertar en el mundo. O sea, nosotros lo que nos pasó en estos últimos años, es que a la iglesia la metimos adentro de las paredes. Sí. Y la iglesia nunca fue para estar adentro de las paredes, sino la iglesia siempre fue para ser sal y luz. Sí. Yo digo una frase controversial que es, la iglesia tiene que ser más mundana, ¿no? Bueno, ahí vamos a la segunda pregunta, porque yo me la anoté obviamente, es ¿qué significa consagrarse al mundo? La decís en reiteradas predicaciones. Claro, es dedicarse a vivir para dar la vida por el mundo en el que estamos. Nosotros a veces con esta idea de nuestra doble ciudadanía, que es correcta, somos ciudadanos del cielo y de la tierra, a veces solo parece que fuéramos solo ciudadanos del cielo. Y nos olvidamos que somos ciudadanos de la tierra y que tenemos un compromiso en la tierra en la que estamos, en la nación en la que estamos y con las realidades que estamos hoy. Entonces, a veces esta forma de querer evadirnos en nuestros cultos, por eso tan introspectivos, cerramos los ojos, levantamos las manos, tenemos un encuentro necesario de contemplación a Dios, pero a veces nos olvidamos de la importancia de que nosotros fuimos llamados a consagrarnos para los demás, consagrarnos para el mundo, consagrarnos a la gente. Hay una prédica que tenés en Spotify, no sé si vos ya sabías de esto, pero les invito a que por favor la vayan a buscar, es Cómo hacer discípulos por Tati Perpetua, donde estás con unos amigos pastores, creo que brasileros, que abrieron una iglesia. Exquisita esa predicación, y justamente decías esto, cómo consagrarnos al mundo. Y obviamente, antes de que alguien se rasgue las vestiduras, decimos cómo entregarnos, significa cómo llevar el mensaje que está tan devaluado a veces desde nuestros templos,
cómo afectar a la nación o porque una sería, ciudad. sería muy redundante hablar de la consagración a Dios, de la cual claro, lo que sabemos, todo el mundo... y lo sabemos, y ya sí, está, sí, por sí. supuesto, no nos podemos, es una doble consagración, nos consagramos a Dios y al mundo a la vez, sí. y no podemos escindir de eso. A veces hay como una iglesia, pareciera que fuéramos extraterrestres, Sí. y lo digo a propósito un poco porque a veces hay una idea de como que nosotros no somos del mundo. Sí. Y yo digo, no, yo soy del mundo, yo vivo en el mundo y transito el mundo. Sí. Entonces, para mí el mundo es muy importante, no en términos sistemas, sino en sí, términos personas. sí. No el sistema mundo, sino las personas que habitan el mundo y lo que ocurre en el mundo y los problemas que tenemos hoy. Que no son los mismos problemas que antes. Claro, y no solamente el alma. No, por supuesto. Porque a veces apunta... Es yo voy tocando, ¿no? Yo les explico. Yo estudié un montón antes de hacerle la entrevista. Claro, porque se habla no el alma, sino se habla que... de la salvación del alma, que es una gran frase que está impregnada de mucho pensamiento griego, ¿no? Claro. Esa separación del alma y el cuerpo, y en realidad Cristo vino a salvar al hombre, a la humanidad, no al alma. Al Nosotros tripartito hombre, claro. No perseguimos almas por el mundo, sí. Como si no seríamos espiritistas, ¿no? Claro. Nosotros queremos que se salve el ser humano, la persona completa, no el alma. El alma, por supuesto, también será salva, pero el ser humano en su totalidad, porque si perdemos esa dimensión, que eso también, perder la dimensión del ser humano en su totalidad hace un recorte de la misión. Si claro, tenemos que predicar claro. y evangelizar, para nosotros es que una persona haga una decisión de fe. Es un recorte enorme del evangelio ese. Sí. Enorme, de hecho no hay ningún mandato que diga que tenemos que hacer eso. Sí. La oración de fe yo no la encontré en Jesús en ningún la oración lado. del penitente, Claro. en realidad, que Claro. es arcaica. Por supuesto, hay que, como el texto bíblico, de confesar con la boca, de creer en el corazón, lo sabemos, pero eso no tiene por qué ocurrir en un momento, aunque por las dudas siempre lo hacemos. Sí, obviamente. Para reforzar sí. esa decisión, pero no es lo importante es que las personas se conviertan. Porque hay mucha gente que hace oraciones, repite oraciones, adquiere el lenguaje evangélico, se asimila a la cultura evangélica, pero no se ha convertido. No. Y eso es un gran problema que tenemos hoy. Nosotros queremos que gente que conoce el evangelio, quizás tuvo una primera decisión a Dios, pero quedó en su vida carnal, y queremos que con su carnalidad se consagre. Se consagre a lo que hay que hacer. Y la carne no se disipula, la carne se mata. Sí. Y se mata consagrándose a Dios y al mundo. Bueno, sabes que lo hablaba esto con el productor que está detrás de cámara, pobrecito, ahí haciendo mil malabares. Hace un tiempo hice un estudio donde me planteé como algo tan simple a veces, ¿no? De cómo predicaba Cristo. Tan simple y tan predicado también, sus prédicas y sus sermones. Y él lo primero que hizo con los 12 y después con los 70 dijo, vayan a estos pueblos, golpeen, si le dicen bienvenido y paz, que es el saludo oficial, entren, charlen, coman, y cuando ya entraron en confianza, anúncienle que el reino de los cielos se acercó. Nosotros hacemos al revés, golpeamos y le anunciamos el infierno, el reino y toda la mar en coche, y después entramos en confianza si se da, si la persona se llega. Y el folleto, no puede fallar el folleto, el volante. Y eso hace que nosotros, que a mí me gustó esa palabra, que uno no lo dice con mala intención, vamos a salvar las almas, no está dicho con mala intención, pero el nuevo que recién entra sí lo termina tomando mal, como que bueno, el cuerpo y el espíritu no importa, o sea, importa que se salve del infierno. Y hay como un trabajo, que ahí es donde entra lo social, que de involucrarme, de preguntarle si necesita algo, y después de que la persona entró en confianza, yo pueda decirle, sí, bueno, me mandó Cristo, después de pasar 2 o 3 meses, hasta que yo pueda abrir mi boca para anunciarle el reino de los cielos. Mira, nos pasó recién, yo no estuve, pero vino un pastor que trabaja con nosotros haciendo pozos de agua en Corrientes. Tremendo. Hicimos unos pozos de agua ahora en Cacatí, cerca de a 130 kilómetros de Corrientes capital, en un paraje donde necesitaban agua potable. Claro. Después de los incendios que hubo, se secaron mucho los esteros, entonces el estero contaminado, y bueno, necesitaban agua, pues estaban tomando el estero contaminado. Nosotros tenemos una máquina con equipo para hacer pozos de agua, con mucho esfuerzo lograron hacer el pozo de agua, se hizo, se entregó el agua, la gente contenta, y el intendente del lugar dice, pero en ningún momento ustedes vinieron a hacer ni política ni a hablarnos de política, y en ningún momento nos vinieron a decir que teníamos que ir a un culto, a una iglesia,
Y entonces quedó sorprendido por eso. ¿Por qué lo hacen? Y dijimos, porque Dios los ama. O sea, Claro. porque Dios los ama a ustedes, está interesado en sus vidas, está interesado en esos nenes que tengan agua potable, en esa familia. Y la gente quedó impactada porque no los invitamos a ninguna iglesia, a ningún festival, a ningún culto. Sí, sí. Y lo hicimos Sí, porque nos interesaba, realmente sinceramente, antes de ir ahí no te interesa la persona. Porque Sí. uno dice, me interesa el mundo, bueno, está bien. Es muy Pero, genérico. claro, pero te interesa cuando la conoces. Cuando le pones un nombre. Entonces, cuando ves un rostro, ves una cara, ves una situación, y ahí te surge el amor, no te Sí. surge antes. Entonces, a partir de ahí, vos decís, bueno, tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Amarlos. O sea, ¿cuál es la necesidad? Una de las necesidades más grandes. Se enferman los chicos porque tienen bacterias con agua contaminada, no tienen agua, la economía tiene una huerta, los animales tienen agua. Entonces, Fructifican. todo eso y quizás para la política tampoco es importante porque son parajes apartados. Y bueno, Cristo se ve que tiene interés en ellos, por eso nos mandó. Y entonces la misión se va haciendo así, en las grandes urbes y en los pequeños parajes. Es el 1 a 1, creo en esto, ¿no? De que la misión se hace con rostros, Sí. con personas, con nombres, con historias. Y que a veces capaz que, bueno, por mucho tiempo optamos lo más fácil, que es de última, no estoy en contra del volante, lo he hecho y lo seguiré haciendo, pero es como listo y me voy. Y a veces la persona necesita, quién sabe, capaz que nunca asista a nuestras iglesias, capaz que nunca crea en Cristo, pero tampoco nos mandaron a convertir a las personas. Y a veces siento que la misión dentro del mundo de la iglesia es convertirlo, o si no, no te doy ni un centavo, o no hago nada por vos. Y creo que no era el lema de Cristo cuando comisionó a los 12, a los 70, a los 5.000 y hasta nuestro tiempo. Hay algo que ahora nos vamos a meter en eso, ¿no? Porque vamos a ir un poquito a la palabra de Dios. Me encantaría que nos cuentes esto de Mateo 24, 25 y 26 de una manera charlada, como lo hiciste aquella vez. Digo, para vos, que sos también el fundador de esta otra frase, ¿qué es que la iglesia hoy tiene demasiado sistema cúltico? Que suena, no voy al choque, no quiero entrar ahí, digo, pero me gustó hasta cómo lo explicás. Yo creo que nosotros tenemos la experiencia cúltica, es muy importante en la vida nuestra, diaria. En mi vida personal, y aún la experiencia cúltica congregacional ha sido muy importante para muchas personas, por eso no lo minimizo ni lo soslayo. Pero nosotros hemos puesto la actividad cúltica, eclesiástica, en un lugar central, casi imposible de quitar, y que todo gira alrededor de lo cúltico. Claro. De hecho, no se puede pensar en iglesia si no hay culto, ¿no? Casi como cuando en la pandemia no había culto, decíamos no hay iglesia. Y bueno, fue un choque, un tema para hablar ese, ¿no? Pero el problema es que se ha centralizado lo cúltico. Primero se ha centralizado en el esquema eclesiástico. Claro. Tiene que ser así. Y tiene que ser así. Y dentro de la maquinaria eclesiástica, lo cúltico como lo central. Y lo central de lo eclesiástico debiera ser el cumplimiento de la misión. Y el culto debe acompañar, pero no ser central. Sí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Siempre poner la centralidad. Por eso la plataforma, las luces, sacralizar los lugares, el altar, el lugar santísimo. Todas palabras que las heredamos de la tradición católica, más que nada. Sí, totalmente. Y nosotros, el altar es el corazón, el lugar de Dios. Entonces, y nuestra mayor experiencia debe ocurrir en la intimidad. De hecho, dice la palabra que tu oración más fuerte tiene que no ser es puertas afuera. adentro. Otra vez una persona dice, tenemos que hacer muchas vigilias. Y bueno, y juntar a la gente a hacer vigilias. Digo, me parece bárbaro, porque las vigilias hemos hecho y han sido buenas, si dieron un sentido. Dice, como Jesús hacía vigilias. Le digo, buscá a ver cuántas veces convocó Jesús a una vigilia. No, claro. Y generalmente las hizo solo las vigilias. Entonces le digo, sería bueno empezar a hacer vigilias solo, con tu mate, que va a dar en tu buen casa, fruto, claro. Y que va a dar fruto. Y cada tanto convocar a algunos amigos y se te van a dormir, le digo. Y vas a terminar haciendo... Porque a veces nosotros vamos a... Lo que nos dio resultado alguna vez lo queremos siempre sacralizar y dejar. En un momento hubo un mover de Dios dentro de las experiencias cúlticas y pusimos se estandarizó. Lo pusimos todo ahí y pensamos que la única manera en que el espíritu puede moverse es esa. Claro. Y en este siglo Dios quiere moverse de otra manera. De hecho, tenemos que salir. Lo cúltico es un evento.
que ocurre todos los domingos. Lo ocúltico impide, esa idea del evento impide los procesos. Porque el evento viene a reemplazar un proceso que tiene que ocurrir a lo largo del tiempo, y en el evento queremos como catalizar que todo ocurra en ese momento, ¿no? Entonces, la persona tiene problemas financieros, que venga al culto, al evento, le oramos y que se le le sacamos resuelven los problemas de pobreza y se va. La persona tiene problemas psicológicos, le oramos y se le va la depresión. La persona tiene problemas familiares, le oramos y ahora lo resuelve. Como que tenemos donde otra figura, el pastorcentrismo. Ahí yo no dije nada. El pastorcentrismo, que también lo hemos colocado en un lugar equivocado. Y que las personas terminan siendo pastor dependientes. Claro, y bueno, otra vez también la imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Sea el sacerdote o en nuestra cultura latina del caudillo, que resuelve todos los problemas. O el chamán en las poblaciones indígenas, que es el chamán el que va resolviendo los problemas de todas las personas, o el cacique. Porque si no la iglesia queda encorsetada para los tremendos desafíos que tiene el siglo XXI. Claro. Bueno, pasa esto de que uno cuando sosiega el tema de la responsabilidad espiritual, terminamos siendo en un enanismo espiritual. La gente no depende de Cristo. Es tan liberador que la gente dependa de Cristo, porque claro, a los líderes espirituales les hace mucho más fácil su labor porque están concentrados en donde Dios los llamó a hacer. Pero a veces es como, no, pastor, me duele el callo del dedo gordo, ¿qué hago? Y hermana. Sí, aparte, el que tiene corazón pastoral, vos te viene alguien y dice, pastor, ¿cómo no voy a orar por vos? ¿Cómo no me voy a interesar por tu vida? Porque te interesa a la persona. Hay un amor aparte ministerial. Pero en realidad los pastores tenemos que equipar a la gente para que haga la tarea. No nosotros hacer todo lo que la persona no quiere o no puede hacer. Sí, totalmente. Y después salir del pensamiento mágico, ¿no? De que todo lo resolvemos, nosotros todo lo resolvemos en un evento. Tenemos problemas, hacemos un evento. Queremos transformar la ciudad, hagamos un evento. Y eso no alcanza para unir a la iglesia. Yo creo en la unidad de la iglesia. Sí. Pero creo que los eventos nos permitieron reconocernos, nos permitieron decir, mira qué bueno esto, lo otro, romper barreras, prejuicios. Casi dijimos, bueno, empezamos a enamorarnos con la idea de la unidad, pero nos quedamos en el enamoramiento y no concretamos. Y yo creo que se concreta cuando hay agendas de trabajo. Entonces, si de un evento no sale una agenda de trabajo, ese evento no sirve. Sirve para... Porque si no seguimos siendo la gran iglesia pequeña o gran iglesia evangélica y se convierte en una religión más. Sí, unipersonal. Lo último que necesita este mundo es otra religión más. Lo que necesita es el reino de Dios activo. Entonces empezamos a hacer una gran religión con grandes estructuras y que nada se puede cuestionar. Entonces, nosotros que venimos de tradiciones donde podemos pensar, también hay que cuestionar. Somos protestantes, de hecho, y no protestamos a veces. Exacto. Tenemos que ver qué cosas sirven. Menospreciar, pero sí encontrar que hay otras maneras de llevar adelante la misión que tienen que ser pertinentes al siglo en el que estamos. El amor a Cristo hay que tenerlo, el amor a la gente hay que tenerlo, pero la manera de vializar eso hay muchas maneras. Y en un contexto como el nuestro, 50% de pobreza, 60% de los niños en situación de pobreza, 20% de personas en indigencia, 10% de desocupación, el 40% de la población económicamente activa que está en negro. Es una materia prima exquisita para demostrar. Un montón de situaciones sociales como para atender, que es mejor que la iglesia. Y lo más maravilloso y lo más triste a la vez es que la iglesia está llena de recursos. Y la iglesia puede hacerlo. Lo triste es que no nos dimos cuenta que nos tenemos que unir para hacerlo. Y hoy podemos unir economías, unir billeteras, digo yo, y se pueden hacer muchas cosas. Obviamente hay que hacerlo con seriedad, con programas de trabajo, con gente profesional, pero animarnos a hacerlo. Nosotros podríamos... Si lo quisiéramos. Lo decimos,
pero no lo creemos tanto como para encarar una agenda de trabajo para hacerlo. Sí. Un hospital como el Garrahan tiene un presupuesto importante. No te digo un Garrahan, pero un hospital municipal. Sí, o un hospital que tenga así una complejidad no tan grande, pero una complejidad así, puede salir más o menos 20 a 30 millones de dólares por año de presupuesto. Sí. Podríamos armar entre delegaciones evangélicas que hagamos algún proyecto social o algún emprendimiento productivo que genere recursos para sustentar, solventar. 20.000 o 30.000 dólares por año, multiplicarlo por 1.000 y podríamos tener un mini Garrahan en el centro del país. Claro. Que habla mucho más que eventos que no terminan comunicando a Cristo. Y hoy tenemos mal de Chagas en Argentina. Una de las enfermedades más... Todavía hay mal de Chagas. Sí, La vinchuca sigue haciendo problemas coronarios, problemas en la sangre. Y sí. El mal de Chagas se radica desinfectando los lugares donde hay vinchuca de manera constante durante 2 años. 2.000 voluntarios solamente. Claro, 2.000 personas, 2.000 agentes de salud. Sí. Que tienen que estar que a en la veces región hasta las tienen una sola congregación. Tienen que estar 2 años activos, claro, fumigando cada 15 días y relevando el lugar. Y se matarían las vinchucas de todo el lugar. Y los huevos de todo el lugar y la reproducción de la vinchuca, y eliminaríamos una de las enfermedades más importantes que hoy tiene la Argentina. Bueno, lo que pasa es que yo creo, y esto puede... yo no soy médico, solamente... No, claro. Y esto es a mérito personal, digo, es un pensamiento que yo tengo propio, que a veces nuestra religión, o el Evangelio, porque obviamente que hablo de religión, cuando hablo de religión hablo de la inmaculada, ¿no? De la pura, de aquella que Cristo dejó, no hablo de la religiosidad. La religión trata de esconderse atrás de, o sea, tirar la culpa a el Estado, que tendría que ser el que tiene que estar erradicando la vinchuca, el mal de Chagas en la Argentina, muy bien, perfecto, pero si no lo hace o no puede o no importa, está la Iglesia, y si no escondiéndonos atrás de, y bueno, pero ahora el Vaticano si vendiera todos los tesoros que tiene, y los diera a los pobres, se erradicaría la pobreza en el mundo, perfecto, ¿y los cristianos? Claro. Que hoy ya llegamos a ser el 13%, ya hoy no somos una minoría tan minoría dentro de las propuestas religiosas. Con ese mismo pensamiento que vos estás haciendo, el Señor nos habló a nosotros. Nos dijo, ¿por qué no aprenden a compartir los bienes? Porque el texto de Hechos nos dice que la Iglesia compartía los bienes, no eran comunistas. Esto es previo al comunismo. Sí, porque después salta... a vivir como comunidad y ayudarse mutuamente. Yo no digo es un desafío enorme, pero hay que iniciar el camino, y uno de los desafíos que Dios nos dijo es aprendan a compartir los bienes. Todo tipo de bienes, no solo los bienes económicos, los bienes culturales. Esto que están haciendo es compartir los bienes. Es un bien cultural que uno lo comparte gratuitamente a un montón de personas. Entonces, aprender a compartir los bienes es un primer paso de lo que fue de hacerse cargo. Separó la iglesia primitiva. Claro. Bueno, y justamente hablando de esto de la pandemia y qué lectura nos trae, ahí yo sí quiero entrar un poquito. La pandemia nos trajo 2 lecturas muy básicas a los cristianos, ¿no? A unos los aferró más en su fe y a otros los terminó eyectando, no sé si por sistema o porque no tenían una vida complementaria espiritual. Eso cada uno de las personas evaluará no sé, su propia vida o la vida de los que los rodean. Pero sí hay una lectura muy general que se hizo con las iglesias. Que esto no solamente yo, no me lo preguntaron solamente en las redes. Con cada pastor que hablamos, o con cada líder, o con cada cristiano que hablamos, es como que no, bueno, y se enfrió la iglesia. No, bueno, y me pasó esto. Y hay otros que tomaron esto de la pandemia y claro, se catapultaron, o sea, entendiendo cuál era también el porqué de Dios con una pandemia. Porque no que, uy, se me pasó la pandemia, se me fue el bicho. No, Dios ya sabía lo que estaba viniendo. Y entonces vos dijiste, arrancando por algo que a nosotros nos pasa también. Y hago mea culpa porque yo muchas veces me quedé muy anonadado mirando, wow, mirá todo Dios lo que estamos haciendo para vos. Y el corazón de Cristo no estaba en eso. Entonces, te pregunto, ¿qué nos deja la pandemia?
Según Mateo 24. Sí, no, bueno, no, pero está buena la reflexión de la pandemia porque es reciente. Sí. Y porque yo digo siempre, las pruebas no nos preparan, no nos entrenan. Las pruebas revelan lo que hay. Cuando uno está en una prueba, nos está mostrando lo que sabe y lo que no sabe. Y esta gran prueba que fue la pandemia nos reveló que la iglesia tiene mucha carnalidad. Y hay que asumir que tenemos una iglesia muy carnal, que no soportó la prueba, y no es que se enfrió, ya estaba fría, claro, manifestó. pero estaba fría, pero estábamos encandilados por las luces del evento del domingo. Claro. Cuando se apagaron las luces... Me gusta cómo lo decís. Se apagaron las luces, se apagó el evento, el set. Ya no estaba la función, entonces el espectador se fue. Claro. Porque era un espectador. Y hay que asumir esa realidad, porque si no asumimos esa realidad nos engañamos. Nosotros tenemos una iglesia por mil razones, después podemos evaluar las causas, pero hay que asumir que eso estaba mal, la iglesia estaba en una mala condición, o sea, no estábamos en la mejor condición. Por eso yo no quiero volver a esa iglesia, claro. Porque no era una iglesia que estaba en la mejor condición, una iglesia que debiera haberse arrepentido porque hay un juicio, hay una pandemia que nos muestra nuestra condición, y a partir de esa condición reaccionar, primero arrepintiéndonos, claro, y luego decir, bueno, redefinamos qué es lo que estamos haciendo mal y aprovechemos esta circunstancia para ser mejores. Lo otro que nos mostró la pandemia, nuestro gran pensamiento mágico, a mí no me va a pasar, a nosotros no nos va a tocar, caerá a mi lado 1000, a otro lado 10.000, sí, agarramos todos los textos bíblicos, pero a mí no. Y declaro y decreto y profetizo, claro, y no funcionó. Y fue un más aplicado a la situación que revelación. Claro. Porque justamente la pandemia lo que nos mostró es la gran vulnerabilidad que tenemos. Sí. Grandes hombres de Dios fueron afectados por una enfermedad, por un bichito tan pequeño, un virus tan pequeño. Entonces nos muestra que somos vulnerables. Sí. Y eso nos muestra la gran necesidad de depender de Dios. Entonces, si nosotros... Después hay casos excepcionales, que Dios los sanó, que Dios los salvó, vayamos, pero no... le hemos hecho creer a la gente que a nosotros no nos iba a pasar. De hecho, muchas congregaciones ni tenían ningún tipo de recaudo y cuidado. Sí. Porque también estaban lucubrando todo lo que es la ingeniería social y todos los planes. Sí. Que también puede es cierto, ser, claro. También es cierto. Pero no nos compete, claro. Pero no es en tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que haber visto? Como decíamos recién, Mateo 24. Mateo 24 presenta una revelación profética de Jesús del fin de los tiempos. Donde está claramente que va a haber enfermedades, guerras, pestes. Bueno, si eso es lo que el Señor nos promete, y además nos promete que va a haber persecuciones. Claro. Y además nos promete que no vamos a ser tan bien vistos por la gente. Que es otra cosa, el evangélico que viene de un mundo de muchas carencias, por lo general el pueblo evangélico, cuando se vuelve cristiano, recobra una identidad. Pero a veces esa identidad está con muchos agujeros de inseguridades. Entonces, claro, a veces es como que nos da miedo, tenemos ciertos temores, o estamos una personalidad con tanta inseguridad que a veces nos queremos refugiar y decir, bueno, esto como que aislarnos de todo y esto no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Claro. Y solamente decir, bueno, que el Señor nos proteja, nos aislamos en la iglesia y bueno, este es el contexto del mundo y bueno, no sé lo que va a pasar. Y lo otro es negar que vamos a ser perseguidos. Claro. Y creer que nosotros vamos a ser bien vistos siempre. O sea, como si bueno, queremos el reconocimiento, ser el hombre de la ciudad, la mujer de la ciudad, el título de la ciudad. La utopía, ¿no? Claro, de estar en la cima. Buscar reconocimiento, pero por esa carencia de identidad. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ante este panorama de Mateo 24, Jesús lo plantea re claro. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos o nos preparamos? Y ahí es donde aparece Mateo 25, donde dice, bueno, el problema es este, ¿cuál es la solución? Ser personas fieles, claro, personas preparadas, las vírgenes que tenían el aceite, el hombre que fue fiel con lo que le dieron, y después habla de la parábola de los talentos, que es la generación de recursos. Pero para, antes que llegues ahí. Sí. Porque ahora me vuelvo como es, como... Para. Como Fantino. Fantino, ahora me agarra el... No, para. Cuando los discípulos vieron el templo, ¿qué vieron?
Y ahí es la tremenda reflexión de Cristo. Entonces, ¿qué vieron? ¿Qué vemos? ¿O qué veíamos? ¿En dónde nos aferramos mucho? Es que para ellos esa era la esperanza. La esperanza era ellos como que eso era su mundo, su realización era el templo. Claro. La realización de muchos es el templo nuevo, el templo grande, el templo lindo. Y como que todo el proyecto es nuestro templo. Y Jesús dijo, yo no voy a habitar ahí. O sea, no me interesa más eso. Salimos de ese esquema. Pablo lo dice cuando va a Atenas. Dice, ustedes, cuando habla del Dios no conocido, dice, el Señor no habita más en templos hechos más por manos humanas. O sea, no pongan el foco ahí. El foco no está ahí. De hecho, ahí habla del templo, la centralidad del culto. Bueno, todo lo que habla Pablo en ese mensaje en Atenas. Sí. Pero volviendo a lo que dice Jesús, tiene la expectativa equivocada. De hecho, cuando Él resucita, la gente que hace, se mira al cielo y dice, ¿qué hace mirando al cielo? La primero que hace lo tiene que retar y decir, dejen de mirar al cielo. Y nosotros tenemos, mírenla. Claro, tenemos una experiencia de contemplación hermosa, pero no podemos quedar en la contemplación. Si la contemplación no nos genera expectativa de transformación, estamos anclados a nuestra nostalgia. Y me parece tremendo, porque encima, cuando ellos le dicen, mira a Jesús, como decirle, mira la pelota. No, lo que decimos, y estaba el templo hecho carne al lado. Y a veces creo que, y yo hago una autocrítica, confundimos eso, ¿no? Como, mirá el templo que levanta. Wow, y está muy bien, o sea, está muy bien tener un lugar lindo, obviamente, que esté acomodado, pero no puede ser nuestra misión, no puede ser nuestro objetivo, ni pueden estar todos nuestros recursos ahí. Está mal que malgastemos nuestros recursos para tener lugares que nos cuestan un montón de dinero para usarlo 8 horas por semana. Sí.